¿Qué pasaría si te dijera que una de las mayores promesas de la Biblia comenzó con una simple mirada al cielo? ¿Creerías que, en una noche cualquiera, bajo un cielo estrellado, Dios cambió el destino de toda la humanidad y todo comenzó con un hombre cansado de esperar? ¿Cuántas veces te has aferrado a una promesa, creíste en ella con fuerza, pero con el paso del tiempo empezó a debilitarse? La fe que alguna vez fue fuego se convirtió en brasas. Lo que una vez te conmovió, ahora te pesa. Has orado, has esperado, has llorado, pero la respuesta no llegó, y el silencio de Dios comenzó a sentirse como un abandono. Quizás hoy estés así, mirando el tiempo, los hechos, los límites, y pensando que ya es hora, que lo que Dios te prometió fue hermoso, pero fue solo por un tiempo que ya no existe. Pero ¿y si es exactamente ahora, en el momento en que todo parece perdido, cuando Él decide actuar? Esta historia trata sobre eso, de un hombre llamado Abraham que ya no tenía fuerzas, ya no veía posibilidades y ya no sabía si todavía valía la pena creer. Pero fue en ese punto exacto que Dios lo llamó, fuera de la tienda, indudablemente, fuera de lógica, y le hizo mirar hacia arriba. Fue al mirar las estrellas que Abraham escuchó una promesa que cambiaría todo, no solo para él, sino para todas las generaciones venideras. ¿Qué quería Dios mostrar en ese cielo infinito? ¿Por qué esperó a que Abraham llegara al límite? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esta historia contigo hoy? Quizás más de lo que imaginas, porque el Dios que habló a Abraham todavía habla a quien tiene el coraje de levantar la mirada. Y este viaje te mostrará cómo una promesa aparentemente olvidada puede convertirse en el mayor milagro de tu vida. Pero para hacer eso, tendrás que salir de la tienda. Y mira las estrellas. La promesa que no llegó. ¿Alguna vez has sentido que Dios prometió algo, pero parece que lo olvidó? ¿Alguna vez te has aferrado a una palabra con fe y simplemente no sucedió? Este es el dolor silencioso que consumió a Abraham. No era un hombre cualquiera, era alguien elegido, llamado por Dios mismo, separado entre miles para experimentar algo extraordinario. Pero había un problema, el tiempo. La promesa parecía tener fecha de vencimiento y él ya estaba mucho más allá. Abraham tenía una gran promesa, sería padre de una gran nación, pero los años pasaron, décadas, y nada. El útero de Sara quedó estéril, los vecinos miraron con lástima, la gente susurraba, y él trató de ocultar el peso de un corazón frustrado en su rostro. ¿Cuántas veces nos aferramos a una promesa y pensamos que pronto se cumplirá? Hacemos planes, nos preparamos, contamos los días, pero no pasa nada y comienza el conflicto. ¿Fue real? ¿Dios realmente me habló? ¿O me engañé a mí mismo? Abraham sabía lo que era esto, dormir con esperanza y despertar con dudas, intentando mantener la fe pero siendo aplastado por la evidencia contraria. El tiempo fue implacable. Cada arruga del rostro de Sara era un cruel recordatorio de que el reloj estaba en contra de ellos. Es en ese momento cuando muchos se dan por vencidos, cuando pasa el tiempo y el cielo parece mudo. Pero el silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es preparación. Hay una diferencia entre Dios no habla y Dios está trabajando en silencio. Un detalle curioso, en aquella época, un hombre sin hijos era visto como maldito. Su linaje terminaría allí. Sin descendencia, no había herencia, ni memoria, ni identidad. Abraham cargó con este dolor social y espiritual. Era un hombre marcado por la promesa y el aparente fracaso de la misma. ¿Qué pasa si el retraso es parte de la promesa? Hoy en día, muchas personas están en el lugar de Abraham, llevando una palabra de Dios en el pecho, pero sin señales visibles de que será cumplida. A veces has orado tanto, ayunado tanto, esperado tanto, que te sientes tonto por seguir creyendo. Pero hay algo poderoso en esto. Dios nunca prometió en nuestro tiempo, sino en el momento adecuado. Y ese momento casi siempre llega después de agotar nuestras fuerzas, porque quiere que quede claro, no fuiste tú quien lo ganó, fue Él quien liberó. Abraham estaba a punto de experimentar esto, pero primero necesitaba aprender a creer incluso sin ver, confiar incluso sin señales. Y esto nos lleva a una de las escenas más emblemáticas de la Biblia.
donde Dios no habla dentro de la tienda, sino fuera de ella. Porque a veces lo único que necesitas es dejar el lugar de la duda y ver el cielo como lo ve Dios. Descubrirás cómo Dios mismo sacó a Abraham de la tienda y le hizo mirar hacia arriba. Un gesto simple, pero lo cambió todo. Prepárate para ver cómo el cielo se convierte en el lienzo donde Dios dibuja promesas eternas. Después de ver cómo Dios sacó a Abraham de la tienda y le hizo mirar hacia arriba, te invito a hacer lo mismo, no solo con tus ojos, sino con tu voz. Escribe aquí en los comentarios cuál es la promesa que aún te mantiene adelante, incluso cuando todo parece detenido. Puede resultar pequeño o imposible para el ojo humano, pero cuando escribes, declaras. Y cuando declaras, activas la fe, no solo en ti mismo, sino en quien está leyendo y también necesita una señal. Este canal es más que contenido, es un movimiento de fe. Y lo que compartes aquí podría ser exactamente la respuesta por la que alguien oró hoy. La fe se debilita en el silencio. ¿Has notado cómo el silencio de Dios parece más fuerte cuando el dolor aprieta? Rezas, lloras, esperas y todo lo que escuchas es el sonido del tiempo que pasa. Así se sintió Abraham, un hombre marcado por una promesa divina, pero que llevaba una carga humana, la espera. Y esperar en Dios es fácil, hasta el momento en que la espera se extiende más allá de la lógica, más allá de la fe de los demás, más allá de la propia esperanza. El alma de Abraham, antes confiada, ahora temblaba en silencio. La fe que una vez lo movió a tierras desconocidas comenzó a debilitarse, y no por falta de voluntad, sino por demasiado silencio. Porque hay momentos en los que el cielo parece cerrado y las promesas olvidadas. El silencio prolongado es la prueba más profunda de la fe. Es cuando Dios no responde, no aparece, no envía señal. Entonces es cuando lo único que queda es el recuerdo de lo que dijo y la duda de si sigue ahí. Quizás ya hayas experimentado esto. Recuerdas la promesa, pero se ha desvanecido. Ya no tiene el mismo brillo. Te lo repites como quien intenta reavivar una llama que insiste en apagarse. Y entonces viene la pregunta cortante. Me equivoqué. Abraham comenzó a mirar a su alrededor. La lógica decía que todo estaba en su contra. Edad, esterilidad de Sara, tiempo. Se sintió traicionado por lo que creía, no por Dios, sino por las circunstancias que parecían burlarse de la promesa. Es en esta etapa que muchos comienzan a intentar ayudar a Dios. La racionalización de la fe. El famoso, tal vez Dios quiso decir algo más, tal vez debería tomar alguna acción. Y así surgen atajos peligrosos. Sara, al observar la angustia de su marido y sentir su propio dolor por la espera, tuvo una idea: entregar a su sierva para que Abraham pudiera tener un hijo con ella. Un gesto que mezclaba la desesperación con el deseo de hacer realidad la promesa por medios humanos. Esta actitud generó profundas consecuencias y todavía resuena hoy en la historia de la humanidad. Todo porque la fe debilitada intentó producir lo que solo la fe firme podía sostener. Pero incluso cuando la fe falla, Dios permanece fiel. Este es el punto que lo cambia todo. Dios no se conmueve por la fuerza de nuestra creencia, sino por la integridad de su palabra. Él no se da por vencido con nosotros cuando tambaleamos. Él nos encuentra, incluso cuando nos estamos hundiendo. Fue en este contexto que Dios decidió intervenir nuevamente, no con gritos, no con truenos, pero con una invitación sencilla, casi poética. Sal de la tienda, levanta los ojos y mira al cielo. Abraham aún no lo sabía, pero estaba a punto de vivir uno de los encuentros más transformadores de su viaje, porque cuando Dios quiere reavivar una fe casi extinguida, no envía palabras, sino visiones. Y fue precisamente cuando levantó los ojos que Abraham escuchó hablar al cielo, porque a veces lo que el alma necesita no es más fe, es una nueva perspectiva. ¿Cuántas veces has sentido que lo has intentado
todo, pero la respuesta solo llegó cuando decidiste lucir diferente. A veces lo que cambia la vida no es el milagro, es el ángulo desde el que eliges ver. Si este mensaje se convirtió en una clave interna, haga lo siguiente: deja un me gusta ahora, no solo como un gesto, sino como un yo recibo silencioso. Y suscríbete al canal, porque si hoy ya te ha tocado una nueva perspectiva, imagina qué más Dios puede revelarte en las próximas historias. Aquí, cada video es un reencuentro con lo que casi olvidaste, que hay un propósito mayor y tú eres parte de él. Dios llama a Abraham fuera de la tienda. A veces, lo que te frena no son las cadenas, sino el lugar al que te has acostumbrado a esperar. Y Dios no cambia tu vida mientras tú insistas en permanecer en el mismo punto donde nació la duda. Abraham estaba dentro de la tienda, un espacio limitado, cerrado y sofocante. Aquí era donde vivía, dormía y, más que eso, era donde cuestionaba. La promesa de Dios parecía demasiado lejana para encajar en ese estrecho entorno. Pero fue dentro de la tienda que Dios lo llamó a salir. No fue una llamada cualquiera, fue un gesto simbólico, una invitación silenciosa pero llena de intención. Dios no comenzó con un discurso, comenzó con un desplazamiento. Sal de tu tienda. Esta frase tiene una fuerza que va más allá de la geografía. Dios estaba diciendo: no verás lo que tengo para mostrarte mientras estés atrapado bajo tu propio techo. Y el techo en este caso no era solo la lona de la tienda, era el límite de la visión de Abraham. Era el techo de la lógica, de la vejez, de la esterilidad de Sara, de la duda silenciosa. Dios sabía que mientras Abraham permaneciera allí, mirando solo lo que había a su alrededor, no podría ver lo que venía de arriba. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, atrapados en nuestra propia tienda? Y puede adoptar muchas formas: trauma, frustración, zona de confort, miedo, cansancio, religiosidad. La tienda es ese lugar estrecho donde la promesa parece demasiado grande para caber y la fe comienza a encogerse. Pero Dios, con su sabiduría silenciosa, nos llama, nos invita a respirar aire nuevo, a cambiar de ángulo, a ver más allá de lo que permite la lógica. ¿Por qué? Es fuera de la tienda donde el cielo se revela. Imagínese la escena, un desierto oscuro y silencioso. Abraham da los pasos afuera. En el interior todo estaba en sombras. Afuera, el cielo se extendía como un cuadro viviente. Y entonces Dios habla: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Era imposible, fueron innumerables. Ese era exactamente el punto. Cuando Dios quiere reavivar tu fe, te hace mirar algo imposible de medir, porque la fe no se alimenta de lógica, se alimenta de visiones demasiado grandes para caber en nuestros ojos. Dios sabía que Abraham necesitaba ver algo que rompiera sus límites. Las estrellas no eran solo estrellas, eran metáforas, eran promesas que brillaban en la oscuridad. Y luego viene la palabra que rompe el silencio: así será tu descendencia. Dios no estaba hablando solo de niños, estaba mostrando una generación, un pueblo, un legado, una promesa que ni comenzó ni terminó con Abraham, sino que pasó a través de él. Es en ese momento que todo cambia, porque Dios no solo habla, revela, y lo que era duda comienza a convertirse en certeza. La visión que parecía lejana ahora vive en el cielo, ante los ojos de quienes se atrevieron a salir de la tienda. Pero todavía faltaba un detalle. Ver es el primer paso. Creer, incluso sin tocar, es el segundo. Y ahí es donde la verdadera fe de Abraham sería puesta a prueba. No en la salida, no en la visión, sino en la capacidad de sostener la promesa dentro de su corazón, incluso cuando aún no se había materializado en la tierra. El cielo que habla promesas. ¿Alguna vez te has detenido a darte cuenta de que cuando todo parece oscuro, Dios ilumina el cielo? A veces la respuesta no viene de la tierra, viene de arriba, y es en lo alto donde escribe las promesas más profundas. Abraham se enfrentó a lo imposible. El cielo nocturno
sin contaminación, sin luz artificial. Ofrecía un espectáculo que hoy la mayoría de la gente solo ve en fotografías. Miles de estrellas titilando como si el universo mismo respirara. Fue allí donde Dios eligió hablar. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes. No fue un desafío matemático, fue una confrontación espiritual. Dios no quería que Abraham dijera la verdad, quería que Abraham sintiera la grandeza de la promesa. Esta no era solo una vista bonita, era el lenguaje de Dios. Cuando Dios quiere impresionarnos, no usa números, usa la inmensidad. Las estrellas representaban el descenso, el legado, la eternidad. Cada punto de luz era como una chispa del futuro que Abraham aún no veía, pero en el que ya necesitaba creer. La cultura de la época creía que las estrellas tenían mensajes divinos, eran señales celestes, mapas del destino. Dios, al señalar al cielo, estaba usando el mismo simbolismo de la generación de Abraham para decir: tu historia está escrita aquí arriba. ¿Cuántas veces te concentras en lo que te perdiste y te olvidas de mirar lo que aún está prometido? La mayoría de nosotros vivimos con los ojos puestos en el suelo, midiendo posibilidades, añadiendo lógica, tratando de entender los por qué. Pero Dios todo el tiempo está diciendo: levanta la cabeza, mira hacia arriba, todavía te estoy hablando. Fue en ese momento que algo sucedió dentro de Abraham. El hombre que una vez estuvo consumido por la duda, ahora vio una multitud en las estrellas. No vio niños, vio generaciones. Y allí, en medio de la arena y el silencio, Dios soltó una palabra que sellaría todo: así será tu descendencia. Pocas personas se dan cuenta, pero esta frase es más poderosa de lo que parece. ¿Por qué Dios no dijo: así podría ser, o así quién sabe será? Lo dijo con certeza, y cuando Dios habla con certeza, la duda pierde su poder. Y más, el verbo está en futuro, pero la promesa ya estaba completa en el corazón de Dios. No necesitó tiempo para confirmarlo, solo necesitaba que Abraham creyera. Es en este punto donde nace la verdadera fe, cuando el alma cree antes de ver. Y lo más increíble, Abraham creyó, incluso sin un solo hijo, incluso con un cuerpo envejecido, incluso con Sara estéril. Él creyó. Y la Biblia dice que le fue contado por justicia. En otras palabras, Dios miró al cielo, mostró algo que Abraham no podía tocar y vio en su corazón una confianza pura, sin pruebas, pero llena de entrega. Y allí, en ese campo estrellado, lo invisible se hizo concreto. Pero el viaje no terminó ahí, porque ver el cielo es un momento, pero mantener la promesa en el alma es una elección diaria, y esa sería la verdadera prueba. Sigue creyendo cuando todo a tu alrededor todavía grita lo contrario. El acto de creer contra la lógica. Creer cuando todo está funcionando es sencillo. Es realmente difícil seguir creyendo cuando todo a tu alrededor grita que es imposible. La verdadera fe no nace de la evidencia, nace en contradicción. Abraham escuchó la promesa, vi las estrellas, recibí la palabra, y sin embargo, nada ha cambiado en el exterior. El cuerpo envejecido siguió envejeciendo. El útero de Sara quedó estéril. La lógica permaneció intacta, gritando contra todo lo que Dios había declarado. Es en este punto que los que simplemente creen se separan de los que realmente tienen fe. Porque la fe, como dijo el autor de Hebreos, es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de los hechos que no se ven. Y eso es exactamente lo que experimentó Abraham. Una convicción que no dependía de los ojos, ni del tiempo, ni del cuerpo. Creyó, incluso cuando su cuerpo ya estaba muerto. Esta frase, que se encuentra en la carta a los Romanos, es una de las más profundas sobre la fe en toda la Biblia. Nos muestra que Abraham no ignoraba los hechos. Él conocía las limitaciones, pero él escogió creer por encima de ellos. ¿Cuántas veces limitamos a Dios a lo que podemos entender? Si el dinero no llega, la puerta no se abre, la cura no llega, el escenario no cambia, empezamos a adaptar la promesa, reducir las expectativas, negociar con la duda. Pero la fe no negocia, la fe insiste, la fe declara: aún sin ver, sigo creyendo.
Abraham, incluso ante un cuerpo cansado y una esposa que ya no tenía ciclo fértil, decidió creer. Y esa decisión lo fue todo. No fue solo emocional, fue espiritual. Era como si dijera, si Dios habló, no necesito pruebas, necesito confianza. Esta elección no fue pasiva, ella estaba activa. La fe de Abraham lo llevó a seguir actuando como si eso ya fuera cierto. No se limitó a esperar, se posicionó, caminó con la certeza de que, de alguna manera, lo imposible ya estaba en camino. Es interesante darse cuenta de que hoy en día nos enseñan a ver para creer, pero con Dios la lógica es la inversa, es creer y luego ver. Y eso requiere coraje, porque significa exponerse al ridículo, al juicio, al riesgo de parecer tonto. Imagínese a Abraham diciendo a los demás, Dios me dijo que tendré innumerables descendientes, y los vecinos mirándolo, sin hijos. Pero él no retrocedió, porque algo más grande habló dentro de él, y cuando crees de esa manera, algo cambia a tu alrededor. El universo se alinea, el tiempo se dobla, la realidad se prepara para obedecer a la fe, porque la fe no es solo una creencia, es una fuerza que mueve lo invisible. Abraham estaba entrando en un nuevo territorio, la tierra de la fe versus la lógica. Pero esta tierra también tiene sus desiertos, porque incluso si creyéramos, la promesa todavía tomaría tiempo. Y el tiempo siempre pone a prueba la fe. A partir de ahora el desafío ya no sería creer, mantendría viva esta fe incluso a medida que pasan los años, porque lo que se avecinaba no era solo una prueba de paciencia, era la prueba final de que Dios no falla, incluso cuando parece que lleva tiempo. La respuesta no es inmediata, sino correcta. ¿Alguna vez has estado seguro de algo que Dios te prometió, pero te encontraste perdido en el tiempo de espera? Es como si el cielo hablara en voz alta y luego se callara por completo. Abraham sabía lo que era esto. Creyó, vio el cielo, recibió la palabra, tomó partido. Pero los días pasaron los meses, los años también, y la promesa todavía no se materializó. El silencio, antes superado por la visión de las estrellas, empezó a pesar de nuevo en el corazón. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, porque lo que debilita la fe no es solo la lucha, es la demora. El tiempo es un campo de pruebas invisible, donde el alma se exprime, pero también se fortalece. Dios no guardó silencio por crueldad. Estaba trabajando, pero Abraham todavía no vio nada, y cuando no vemos nada, tendemos a pensar que no pasa nada. Pero el reino de Dios se mueve de manera diferente. La semilla germina antes de llegar al suelo. El milagro ocurre antes de que aparezca. La espera no fue un error, fue parte del proceso. Dios había dado la palabra, pero la respuesta no sería inmediata. ¿Por qué hay bendiciones que necesitan tiempo para madurar y fe para mantenerse? Si el hijo llegara al día siguiente, quizás Abraham pensaría que era suerte, o esfuerzo, o coincidencia. Pero al permitir la espera, Dios garantizó que cuando ocurriera el milagro, todos sabrían. Era una promesa cumplida, no una obra humana. Es en este espacio de tiempo, entre la promesa y el cumplimiento, que Dios pule la confianza. Abraham todavía tendría que esperar años para ver nacer a Isaac, años de noches vacías, de oraciones sin respuesta visible, de miradas suspicaces, de conflictos internos. Pero él continuó, porque la verdadera fe no se mide por el tiempo de espera, sino por la firmeza de la postura durante la misma. Quizás estés en ese lugar hoy, entre Dios lo prometió y aún no ha sucedido. El tiempo ha enfriado la emoción. La gente de alrededor ya dejó de preguntar. Te has acostumbrado al vacío, pero dentro de ti algo todavía late. Un resto de certeza, una voz que susurra, no fue en vano. Ahí es exactamente donde Dios se mueve. Cuando las fuerzas se acaban, pero la fe resiste. Cuando la lógica se rinde, pero el espíritu sigue en pie. Porque la promesa no necesita tu fuerza, solo tu perseverancia. La respuesta de Dios no es inmediata, pero sí segura. Ella viene, en su tiempo, a su manera, por su mano.
y cuando llegue será imposible decir que fue otra cosa que un milagro. Pero antes del cumplimiento aún queda algo por entender, algo más profundo, porque la promesa de Dios a Abraham no se refería solo a un hijo, se trataba de una naturaleza divina que hace nada todo. Y el siguiente paso sería precisamente este: comprender cómo Dios puede crear algo imposible a partir de una situación completamente estéril. El Dios que hace nada, todo. ¿Qué pasa si Dios simplemente está esperando que llegues al final para mostrar que Él es el comienzo? Hay momentos en los que Él permite que todo se seque, solo para demostrar que es de Él de donde brota la vida. El cuerpo de Abraham ya no tenía vigor. Lo de Sara entonces parecía haber acabado con cualquier posibilidad hace décadas. La esperanza, incluso viva, se quedó sin aliento. El tiempo despiadado había dejado sus huellas y, humanamente hablando, todo decía que ya era demasiado tarde. Pero Dios nunca necesitó un escenario favorable para actuar. De hecho, normalmente elige los peores terrenos para revelar su mayor gloria. Fue así con Abraham. Cuando todo parecía muerto, Dios decidió crear, no para restaurar lo que ya existía, sino para generar lo que nunca fue. No reactivó la fertilidad natural de Sara. Él colocó un milagro donde antes había una imposibilidad. Esto es importante, porque mucha gente espera que Dios simplemente lo arregle, pero hay situaciones en las que Dios no lo arregla, lo reinventa, no mejora lo que está mal, lo hace nuevo desde cero. ¿Puedes entender la profundidad de esto? Dios esperó hasta que Abraham y Sara estuvieron más allá de toda posibilidad. Además de la medicina, además de la ayuda humana, para que no quedara ninguna duda, era Él y solo Él. Esta es una firma divina. Cuando sacó a Moisés del desierto, Moisés ya no tenía ninguna conexión con el palacio. Cuando resucitó a Lázaro, ya era el cuarto día. Cuando alimentó a 5,000, la gente ya tenía hambre. Siempre llega cuando todo está agotado, porque solo entonces quedará claro quién hizo realmente el trabajo. Abraham empezó ahora a comprender. La promesa no dependía del esfuerzo humano. Dependía de creer en un Dios que llama a la existencia lo que no existe. Esta expresión, utilizada por Pablo, es una de las más poderosas de la teología cristiana. Muestra que Dios no necesita materias primas. Él es el origen mismo. Donde el hombre ve el final, Dios ve el punto de partida. ¿Y con qué frecuencia nuestra vida parece un desierto infértil? Proyectos que no avanzan, relaciones que no florecen, sueños que murieron antes de nacer. Pero el Dios de Abraham sigue siendo el mismo. Incluso convierte la nada en todo. Todavía hace que lo improbable se vuelva inevitable. Todavía trae vida donde solo había polvo y silencio. Y esta transformación, cuando llega, no solo cambia el presente, sino que inaugura un futuro. Porque cuando Dios cumple una promesa, no solo hace un milagro, inicia un legado. Y eso es exactamente lo que estaba por suceder: el nacimiento de Isaac, un hijo que no fue solo una respuesta, sino una prueba viviente de que el Dios de Abraham cumple lo que promete y entrega más allá de lo que la lógica podría lograr. El nacimiento que se convirtió en legado. Hay milagros que no son solo para bendecirte, sino que son para iniciar algo que tocará a generaciones. Lo que Dios pone en tus manos puede ser la semilla de un legado eterno. Nació Isaac contra viento y marea, contra la edad, contra el tiempo, contra el cuerpo, contra la evidencia. Lo que era estéril ha florecido. Lo que era imposible se hizo realidad. Y no fue solo un nacimiento, fue el comienzo de una promesa en marcha. Abraham sostuvo a su hijo en brazos y vio allí algo mucho más grande que un bebé. Vio la confirmación de que Dios hace lo que dice, incluso si la mente humana no puede entender los caminos. Sara, que había cargado con el peso de la vergüenza durante tanto tiempo, ahora sonreía. Ella misma lo dijo:
Dios me dio algo de qué reírme, y todo el que se entere se reirá conmigo. Isaac, que significa risa, fue la prueba viviente de que Dios convierte las lágrimas en celebración. Pero el nacimiento de Isaac no fue el final de la promesa, fue el comienzo de un linaje. De Isaac vendría Jacob, de Jacob las 12 tribus, y de una de estas tribus vendría el Salvador del mundo. En otras palabras, lo que Dios le prometió a Abraham no fue solo un hijo, fue toda una historia, era un plan, fue la redención, fue una alianza. Y eso cambia nuestra perspectiva, porque muchas veces oramos pidiendo algo para ahora, y Dios nos responde con algo que va más allá del tiempo. Él no solo quiere bendecirte, quiere hacerte una referencia, al igual que Abraham. Él quiere convertirte en un hito, un comienzo, un punto de partida para algo que otros también retomarán. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu dolor de hoy podría ser el testimonio que sostenga la fe de alguien mañana? Que el milagro que esperas no solo te hará sonreír, sino que también demostrará a los demás que Dios es real, fiel y presente. Esto es lo que simbolizó el nacimiento de Isaac. Dios no solo le devolvió la esperanza a una pareja, Él plantó un futuro en la tierra, un futuro que vinculara el cielo con la humanidad, un futuro que traería a Jesús al mundo. Y todo empezó con una promesa, con fe, con alguien dispuesto a creer en contra de la lógica. Abraham no recibió solo un hijo, se le dio un destino, y cuando nació Isaac, quedó claro para todos los que lo rodeaban. El Dios invisible se había hecho visible, en la forma de un niño en brazos de un anciano. Pero esta historia todavía conlleva una vocación, porque más que recordar lo que Dios hizo con Abraham, apunta al ahora. Señálanos, por nuestra fe, por las promesas que aún esperan el momento de nacer. Y todo comienza con una simple pregunta: ¿sigues atrapado en la tienda o ya estás mirando las estrellas? ¿Y tú, estás mirando las estrellas o pegado en la tienda? Hay personas que acarrean enormes promesas, pero viven encerradas dentro de sus propias limitaciones. Mientras la promesa brilla en el cielo, la mirada permanece fija en la tierra. Abraham tuvo que salir de la tienda para ver. Necesitaba salir de dudas. Tuvo que mirar hacia arriba. Y tal vez esa sea la misma decisión que debas tomar hoy. Porque la promesa está viva. Ella no murió, no se perdió, no ha caducado. Pero quizás te has acostumbrado tanto a la espera, al silencio, a la rutina, que has dejado de mirar hacia arriba. ¿Alguna vez has notado cómo la tienda representa el lugar de la lógica? Es dentro de él donde hacemos cálculos, analizamos posibilidades, escuchamos el miedo, alimentamos la duda. Es dentro de él donde nos escondemos del tiempo, de las críticas, de la frustración. Pero la fe no florece en tiendas cerradas. Ella florece cuando el alma se atreve a salir al campo, aún sin garantías. Cuando el corazón decide confiar, incluso sin pruebas. Dios llamó a Abraham afuera, no porque el cielo fuera más hermoso, sino porque fuera de la tienda podía ver con los ojos de la promesa. Y tal vez Dios te esté llamando a esto ahora, para salir del pensamiento que te limita, para abandonar a lógica que te prende, para dejar ir la vergüenza de seguir creyendo, porque mientras estés encerrado en tu propio análisis, las estrellas seguirán brillando ahí fuera, esperando que las veas. Abraham solo vio lo que Dios quería mostrar cuando cambió su entorno. Quizás lo que necesitas no es una nueva promesa, es de una nueva actitud hacia la promesa que ya tiene. Y aquí está la esencia de todo. La fe no es solo creer que Dios puede, se mueve como quien sabe lo que ya está haciendo. Si Abraham se hubiera quedado en la tienda, tal vez la historia hubiera sido diferente, pero se fue, miró al cielo, cruz, y el mundo entero fue transformado por esa decisión. Y ahora, el mismo Dios que habló con Abraham, os habla a vosotros, no con truenos, pero con señales, con recuerdos, con pequeños toques en el alma. Él todavía llama, todavía muestra el cielo, todavía invita a los cansados a volver a creer. La pregunta es, ¿te quedarás en la tienda o levantarás los ojos hacia las estrellas? Porque tal vez lo que aún está por nacer en tu vida no sea solo una bendición personal, sea el comienzo de algo mucho más grande que llegará a personas, historias y generaciones. La promesa está viva,
se corrió la voz. Ahora es tu turno de creer. Y cuando crees, incluso sin ver, todo el cielo comienza a moverse a tu favor. ¿Alguna vez has notado cómo a Dios le gusta usar el cielo para hablar con los que están en la tierra? No escribe en piedras ni dibuja en las paredes. Pinta promesas en las estrellas, en sueños, en visiones. Porque quien aprende a mirar hacia arriba activa una fe que transforma los destinos. Esto es lo que descubrió Abraham. No solo recibió un hijo, recibió una llamada, salió de la tienda, rompió los límites de la lógica y vio que la promesa de Dios era mayor que su edad, mayor que la esterilidad de Sara, mayor que el tiempo de espera. Fue eterno, vivo, inquebrantable. Quizás hoy estés viviendo algo similar, con promesas que parecen lejanas, fe cansada por el tiempo o silencio donde esperabas respuesta. Pero así como Abraham, también tú puedes salir de la tienda, puedes mirar hacia arriba, podréis reencontraros en el cielo con el Dios que todavía habla, que todavía se mueve, que todavía cumple lo que prometió. Y si esta historia te habló, no la dejes morir aquí. Suscríbete al canal ahora, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que la promesa sigue vigente. Tu simple acción puede ser el vínculo entre la fe de alguien y el milagro que está en camino. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué personaje bíblico quieres que incluya en la próxima historia? Deja en los comentarios el nombre de alguien que te inspire o a quien siempre quisiste comprender mejor. Tu sugerencia podría ser el próximo episodio del canal. Y prepárate, porque en el siguiente video descubrirás cómo Dios le habló a Jacob a través de un sueño. Una escalera que conecta el cielo con la tierra, ángeles subiendo y bajando, y un mensaje divino que transformó a un fugitivo en heredero de la promesa. Si alguna vez has dudado de tu valía, no te puedes perder lo que viene, porque Dios sigue hablando a quienes tienen el coraje de soñar.